cositas bonitas y hermosas. Mirad, me he puesto estos anillitos. Aquí son muy yo. Bueno, hoy voy a contar la historia de Orfeo y Eurídide. Y bueno, es una historia muy interesante. Últimamente tengo mucho interés sobre la mitología griega y por eso mismo he ido a la biblioteca a ver qué podía encontrar para saber un poco sobre los mitos, porque sí que es verdad que se conocen los típicos, pero yo quería saber a ver qué había más. Y bueno, he cogido este libro que es así, pero por suerte tiene imágenes. ¿Veis? Entonces aquí explica brevemente la historia y te pone una imagen, un cuadro de la historia. Por ejemplo, aquí Odiseo y los peligros del mar. Y bueno, un poquito de todo. Es que cuando me obsesiono. Bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Así que relájate y disfruta de este viaje. Muy lejos en el tiempo, a una época en la que los hombres creían que los bosques tenían alma, que los ríos escuchaban las palabras de quienes caminaban junto a ellos y que los dioses invisibles para la mayoría observaban el mundo desde las cumbres de las montañas. Así era la antigua Grecia, un lugar donde cada árbol escondía una leyenda, donde cada estrella tenía un nombre y donde el amor podía desafiar incluso a la muerte. Así que si te apetece, cierra los ojos, cierra los ojos. Imagina que la noche es templada, que una suave brisa mueve las hojas de los olivos y que en la distancia empiezas a escuchar música, una melodía tan delicada que parece confundirse con el viento, porque esa música pertenece a Orfeo. Dicen que entre todos los hombres que caminaron sobre la tierra, jamás existió un músico como él. Su lira no era simplemente un instrumento, era una extensión de su corazón. Cada cuerda parecía guardar una emoción distinta. Una hablaba de la alegría, otra de la esperanza, otra del recuerdo y otra de aquellos sentimientos que las palabras nunca consiguen explicar. Cuando Orfeo comenzaba a tocar, el mundo entero parecía contener la respiración. Las ramas dejaban de moverse, las aves interrumpían su canto, hasta que el viento parecía cambiar de dirección para escuchar mejor aquella música.
los viajeros se detenían en mitad del camino. Nadie quería perder una sola nota, porque escuchar a Orfeo era contemplar un amanecer por primera vez. No hacía falta entender la música, solo sentirla. Los ancianos decían que incluso las piedras parecían volverse más cálidas cuando él tocaba. Y los niños, sin saber por qué, sonreían. Los ciervos salían del bosque sin miedo. Los lobos descansaban junto a los corderos. Durante unos instantes, toda la naturaleza olvidaba sus diferencias y existía únicamente la paz. Pero aunque el mundo entero admiraba a Orfeo, él caminaba muchas veces en silencio, porque había una diferencia entre emocionar a miles de personas y encontrar a alguien capaz de comprender el corazón de un músico. A menudo recorría senderos apartados, bosques donde apenas llegaba la luz del sol, no porque quisiera esconderse, sino porque era allí donde encontraba las melodías que después regalaba al mundo. Escuchaba el agua deslizándose entre las piedras, el murmullo de las hojas, el zumbido lejano de las abejas, el canto de los mirlos al caer la tarde. Para él todo era música, solo había que aprender a escuchar. Y una mañana de primavera, mientras el rocío aún descansaba sobre la hierba, el destino decidió escribir una nueva melodía. La primavera, había cubierto los campos de flores silvestres, pequeñas amapolas rojas, margaritas blancas, lavanda que perfumaba el aire. El cielo era tan azul que parecía tener final, no tener final. Orfeo caminaba despacio, no buscaba nada en particular, solo dejaba que sus pies siguieran el sendero mientras su mano acariciaba distraídamente las cuerdas de la lira. Entonces ocurrió. Entre los árboles apareció una joven. Caminaba con una tranquilidad difícil de describir. No parecía tener prisa. Se detenía de vez en cuando para observar una flor. Rozaba con la punta de los dedos las hojas de los arbustos. Sonreía al escuchar el vuelo de los pájaros. Era como si también ella supiera escuchar aquello que el bosque susurraba. Orfeo dejó de tocar, no porque hubiera olvidado la melodía, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el silencio también podía ser hermoso.
respondió con otra sonrisa. Después, sin decir una sola palabra, volvió a tocar, pero esta vez la música era distinta, más suave, más luminosa, pero si las notas hubieran descubierto una emoción que hasta entonces desconocían. La joven cerró los ojos para escuchar. No parecía sorprendida, simplemente disfrutaba del momento. Cuando la melodía terminó, el bosque permaneció en silencio unos instantes. Nunca había escuchado algo tan hermoso, dijo ella con una voz apenas más alta que el viento. Orfeo inclinó ligeramente la cabeza. Nunca había encontrado a alguien que escuchara de esta manera. Ella rió, una risa ligera, tan natural como el agua de un arroyo. Me llamo Eurídice y yo soy Orfeo. Aquel fue el comienzo. No hubo promesas ni grandes discursos, solo dos personas que descubrieron que compartían la misma forma de mirar el mundo y sin saberlo acababan de cambiar el destino de ambos para siempre. Cada día comenzaron a encontrarse en el mismo lugar, junto a un viejo roble que llevaba siglos creciendo en mitad del bosque. Con el paso del tiempo, aquel árbol terminó convirtiéndose en un refugio. Orfeo llevaba su lira, Eurídice llevaba historias, él le enseñaba melodías, ella le hablaba de las flores que cambiaban con cada estación, de los animales que solo aparecían al amanecer, de cómo la luna transformaba el bosque durante la noche. Las horas pasaban despacio, sin que ninguno quisiera mirar el sol para comprobar cuánto tiempo había transcurrido. Porque cuando dos personas disfrutan de la compañía del otro, el tiempo deja de tener importancia y poco a poco, sin necesidad de decirlo, los dos comprendieron que habían encontrado aquello que tantos buscan durante toda la vida: el amor. Con el paso de las semanas, el bosque comenzó a reconocerlos, pero quienes vivían cerca de aquellos senderos aseguraban que los lugares también guardan memoria. El viejo roble donde se encontraban parecía ofrecer cada día un poco más de sombra. Las flores crecían alrededor de sus raíces y los pájaros que normalmente emprendían el vuelo al acercarse cualquier persona permanecían en las ramas mientras Orfeo tocaba, como si también ellos esperaran aquel momento. Cada mañana Orfeo llegaba unos minutos antes. Se sentaba sobre una roca lisa, suavizada por la lluvia de muchos inviernos. Mientras esperaba a Eurídice, afinaba su lira. Lo hacía despacio, con movimientos delicados, girando cada clavija apenas un poco, porque él decía que la música, igual que el corazón, necesitaba estar en armonía antes de poder hablar. Y casi
casi siempre, antes incluso de verla, sabía que Eurídice se acercaba, no por el sonido de sus pasos, sino porque el aire parecía cambiar. Llegaba el aroma de la lavanda, del romero silvestre, de las flores que ella acostumbraba recoger por el camino. Buenos días, Orfeo. Buenos días, Eurídice. Era un saludo sencillo, pero había en aquellas palabras una alegría tranquila, como si cada encuentro fuera un pequeño regalo. A veces caminaban durante horas sin rumbo, dejando que el bosque decidiera el camino. Atravesaban claros donde la luz caía como un río dorado. Entre las ramas descubrían pequeños arroyos escondidos entre las piedras. Se sentaban junto al agua y observaban cómo las hojas secas viajaban corriente abajo. Eurídice decía que cada hoja encontraba el lugar al que pertenecía. Orfeo respondía que las melodías hacían exactamente lo mismo. Entonces ambos reían, y aquella risa era una música tan hermosa como cualquier canción. Con el paso de los meses, Orfeo comenzó a escribir melodías que nunca antes habría imaginado. Ya no eran canciones de héroes, ni de batallas, ni de dioses. Ahora hablaban de cosas mucho más pequeñas, del sonido de una abeja posándose sobre una flor, del reflejo de la luna en un lago, del olor de la tierra después de la lluvia, de dos manos que se encuentran mientras pasean, porque el amor tiene esa extraña capacidad de hacer inmenso aquello que antes parecía insignificante. Y Eurídice era siempre la primera en escuchar cada nueva composición. Se sentaba junto a él, cerraba los ojos y dejaba que las notas viajaran despacio. Cuando la última vibración desaparecía entre los árboles, no aplaudía, no decía nada durante unos segundos, solo respiraba, como si necesitara permanecer un instante más dentro de aquella música. Después abría los ojos y sonreía, y esa sonrisa bastaba para Orfeo. Valía más que cualquier ovación, más que cualquier elogio, porque provenía del único corazón cuya opinión realmente le importaba. Una tarde, mientras el cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados, llegaron hasta una colina desde la que podía verse casi todo el valle. Los olivos dibujaban largas sombras. Las montañas parecían dormidas bajo la luz del atardecer. El viento movía lentamente los campos de trigo. Durante un largo rato permanecieron en silencio. A veces, las personas que más se quieren descubren que el silencio también puede ser una conversación. Finalmente, Eurídice habló. ¿Crees que los momentos felices duran para siempre?
pasan las estaciones, cómo cambia la luna, cómo florecen los almendros y luego pierden sus flores. Nada permanece igual. Eurídice escuchaba atentamente. Entonces, ¿por qué merece la pena querer a alguien si un día todo puede terminar? Orfeo dejó la lira sobre la hierba, tomó con suavidad la mano de Eurídice. Era la primera vez que lo hacía, porque precisamente es eso lo que hace que cada instante sea valioso. Si la primavera durara para siempre, dejaríamos de esperar su llegada. Si una melodía nunca terminara, jamás podríamos volver a escucharla por primera vez. Y si la vida fuera eterna, olvidaríamos lo importante que es compartirla. Eurídice sintió que aquellas palabras se quedaban muy dentro de ella, más profundas incluso que la música. Entonces apoyó la cabeza sobre el hombro de Orfeo. Permanecieron allí, observando cómo el sol desaparecía lentamente detrás de las montañas, sin prisa, sin miedo, sin imaginar que el destino ya comenzaba en silencio a escribir las páginas más tristes de su historia. Pocos días después, Orfeo tomó una decisión. Subió hasta el templo donde los ancianos acostumbraban a reunirse. Llevaba la lira colgada a la espalda y una pequeña corona de ramas de olivo entre las manos. Cuando Eurídice llegó, lo encontró esperándola. Él respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo parecía nervioso. He compuesto miles de canciones, pero ninguna me ha enseñado a decir esto. Ella sonrió con ternura. Orfeo tomó sus manos. Quiero recorrer contigo todas las estaciones que nos concedan los dioses. Quiero tocar para ti cuando llegue la primavera y también cuando el invierno cubra los montes de nieve. Quiero escuchar tu voz cada mañana y despedirme contigo en cada atardecer. Quiero que caminemos juntos mientras el tiempo nos lo permite. Eurídice sintió como sus ojos comenzaban a humedecerse. No eran lágrimas de tristeza, sino de esa felicidad silenciosa que apenas cabe dentro del pecho. Sí, susurró. Sí, Orfeo. El viento atravesó los olivos. Las hojas comenzaron a bailar y muy lejos, como si el mundo entero hubiera escuchado aquella promesa, un coro de pájaros rompió el silencio. Los dioses cuentan, los antiguos también observaban desde el Olimpo y por un instante hasta ellos sonrieron sin saber, o quizás sabiéndolo demasiado bien, que incluso las historias más hermosas esconden a veces el comienzo de una despedida. Los días comenzaron a deslizarse con la calma de un río de verano, uno tras otro, sin que Orfeo y Eurídice sintieran la necesidad de contarlos.
Cuando el corazón encuentra su hogar, el tiempo deja de medirse en horas, se mide en amaneceres compartidos, en conversaciones bajo los árboles, en pequeñas sonrisas que nadie más llega a ver. La noticia de su unión comenzó a recorrer los pueblos más cercanos. Los pastores hablaban de ellos mientras cuidaban sus rebaños. Las mujeres que recogían agua en los manantiales sonreían al escuchar las historias del músico y la joven del bosque. Incluso los viajeros que nunca permanecían demasiado tiempo en un lugar repetían sus nombres allí donde continuaban el camino. ¿Has oído hablar de Orfeo? Dicen que cuando toca, los animales dejan de temerse unos a otros. Y de Eurídice, dicen que basta verla caminar entre las flores para que el bosque parezca despertar. Poco a poco su historia dejó de pertenecer solo a ellos. Comenzó a convertirse en una de esas historias que las personas cuentan alrededor del fuego cuando cae la noche. Llegó entonces el día de la boda. No hubo un enorme palacio, ni coronas de oro, ni largas mesas llenas de riquezas. No hacía falta. La ceremonia tendría lugar allí donde había nacido su amor, en el bosque bajo el viejo roble que los había visto conocerse. Desde muy temprano el aire olía a tomillo, romero y flores recién cortadas. Las ninfas, cuentan las leyendas antiguas, decoraron las ramas con guirnaldas de hiedra y pequeñas flores blancas. Los rayos del sol atravesaban las hojas formando dibujos de luz sobre la hierba. Parecía que el propio bosque hubiera decidido vestirse para la ocasión. Orfeo llegó primero. Vestía una sencilla túnica blanca. Su lira descansaba entre sus manos. No había querido separarse de ella porque la música había estado presente desde el primer instante de aquella historia. Y también quería que lo estuviera al comenzar una nueva vida. Respiró profundamente, escuchó el viento, el canto de los pájaros, el murmullo lejano del agua. Todo parecía estar exactamente donde debía. Entonces apareció Eurídice. Caminaba despacio entre los árboles. Su vestido, ligero como una nube, se movía suavemente con la brisa. En su cabello llevaba una corona de flores silvestres. No había joyas, no las necesitaba, porque había algo en su mirada, una serenidad, una luz que ningún oro habría podido igualar. Cuando Orfeo la vio acercarse, por un instante olvidó incluso respirar. Pensó que jamás había contemplado algo tan hermoso.
silencio en lugar de romperlo. Al escucharla, las hojas comenzaron a moverse suavemente. Los pájaros guardaron silencio. Hasta el viento parecía acompañar cada acorde. Los ancianos presentes intercambiaron miradas. Uno de ellos murmuró casi para sí mismo: nunca había escuchado una música que sonara tanto a hogar. Cuando la última nota se perdió entre los árboles, Orfeo tomó ambas manos de Eurídice. Prometo caminar a tu lado mientras los dioses nos conceden días. Prometo que cuando la alegría visite nuestra casa, tocaré para celebrarla, y cuando llegue la tristeza, tocaré para recordarte que nunca estarás sola. Eurídice apretó suavemente sus manos, sus ojos brillaron. Y yo prometo caminar contigo incluso cuando el sendero sea difícil, recordarte quién eres cuando tú lo olvides y encontrar siempre el camino de regreso a tu lado. No importará dónde nos encontremos, no importará cuánto cambien las estaciones, porque mi hogar siempre será donde estés tú. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, y durante un instante pareció que incluso el bosque respiraba con ellos. La celebración fue sencilla. Los niños corrían entre los árboles. Los ancianos compartían historias. Algunos bailaban y otros simplemente observaban cómo el sol comenzaba a descender lentamente sobre las montañas. Orfeo volvió a tocar, pero esta vez todos bailaban. Las risas llenaban el bosque. Era una felicidad tranquila, sin excesos, como si cada persona presente comprendiera que estaban asistiendo a un momento irrepetible. Y sin embargo, muy lejos de allí, en lo alto del Olimpo, había alguien observando. Las Moiras, las antiguas tejedoras del destino. Tres figuras silenciosas. Una hilaba el nacimiento, otra medía la duración de cada vida y la tercera sostenía unas pequeñas tijeras de plata. Ninguna sonreía, ninguna hablaba, solo continuaban tejiendo, porque ni siquiera los dioses podían cambiar el hilo que ellas entrelazaban. La más anciana levantó apenas la mirada hacia la tierra, observó a Orfeo y Eurídice, y durante un instante sus dedos se detuvieron sobre el hilo. Solo un instante después continuó tejiendo.
esta noche nunca termine. Orfeo levantó la vista hacia las estrellas. Había miles brillando sobre ellos. Las noches siempre terminan, dijo con una voz muy tranquila. Pero eso significa que después vuelve a salir el sol. Ella cerró los ojos. Entonces prometamos no desperdiciar ninguno de esos amaneceres. Lo prometo. Sellaron aquella promesa con un abrazo largo, silencioso, tan sereno que parecía imposible imaginar que el dolor pudiera alcanzar un lugar tan lleno de paz. Pero el destino no siempre avisa cuando se acerca. A veces camina descalzo entre las flores y nadie escucha sus pasos. Después de la boda, la vida encontró su propio ritmo. No era una vida llena de grandes aventuras, ni de hazañas que los poetas cantaran en las plazas. Era algo mucho más sencillo y quizá por eso mucho más valioso. Cada mañana, antes de que el sol terminara de elevarse sobre las montañas, Orfeo despertaba con los primeros cantos de los pájaros. Permanecía unos instantes observando cómo la luz entraba lentamente por la ventana. Después giraba la cabeza y allí estaba Eurídice, dormida aún, con una expresión tranquila que parecía formar parte del amanecer. Orfeo sonreía en silencio, no quería despertarla. Decía que existían pocos sonidos más hermosos que el de una persona descansando en paz, así que se levantaba despacio, preparaba agua fresca, abría la puerta de la pequeña casa y dejaba que el aroma del bosque llenara cada rincón. Cuando Eurídice despertaba, siempre encontraba una flor sobre la mesa. No era la más rara ni la más perfecta. Era simplemente la que Orfeo había encontrado esa mañana y que le había recordado a ella. A veces era una margarita, otras una rama de lavanda, en ocasiones un pequeño lirio blanco. ¿Por qué me traes una flor cada día?, preguntó una mañana, mientras la sostenía entre los dedos. Orfeo sonrió. Porque ninguna dura para siempre, y eso hace que hoy sea el mejor momento para regalarla. Y Eurídice acercó la flor a su rostro y respiró su perfume. Nunca volvió a preguntarlo. El verano fue llegando poco a poco. Los días se hicieron más largos, los campos adquirieron un color dorado. Las cigarras comenzaron a cantar desde los olivos y el aire olía a trigo maduro y a tierra caliente. Por las tardes, cuando el calor disminuía, ambos salían a caminar. No necesitaban hablar demasiado. Habían aprendido ese extraño lenguaje que solo conocen quienes pasan mucho tiempo juntos. Un gesto, una mirada, una sonrisa. Y el otro
Una mañana, Orfeo recibió la visita de unos viajeros. Habían recorrido muchos días para encontrar al músico del que hablaban las ciudades. Le pidieron que ofreciera un concierto durante una celebración en un valle cercano. Solo serían unas horas. Regresaría antes del anochecer. Orfeo dudó. No le gustaba alejarse demasiado de casa, pero Eurídice tomó sus manos. Ve, tu música también pertenece a quienes la necesitan. Él la miró con cierta preocupación. ¿Vendrás conmigo? Ella negó suavemente con la cabeza. Hoy no. Quiero quedarme en el bosque. Hace tiempo que no recojo hierbas para preparar aceites y perfumes. Además, las flores están en su mejor momento. Orfeo sonrió, se inclinó y besó su frente. Un beso lento, lleno de esa ternura que nace de la costumbre. Volveré antes de que el sol desaparezca. Te estaré esperando. Y así tomaron caminos diferentes, sin imaginar que aquella despedida cotidiana sería la última. Eurídice caminó hacia el bosque con una pequeña cesta de mimbre. El sendero era el mismo de siempre, el que había recorrido decenas de veces. Los rayos del sol atravesaban las copas de los árboles, formando pequeñas manchas de luz sobre la tierra. Todo parecía igual. Los pájaros cantaban, las mariposas revoloteaban entre las flores. Una suave brisa movía la hierba alta. Eurídice respiró profundamente. Le gustaba hacerlo cada vez que entraba en el bosque. Decía que aquel lugar tenía un aroma distinto cada día. A veces olía a lluvia, otras a hojas secas. Aquella mañana olía a tomillo y a jazmín. Se arrodilló junto a unas flores azules. Las observó durante unos segundos antes de cortarlas. Siempre pedía permiso a la naturaleza, en voz baja, como si las plantas pudieran escucharla. Solo tomaré lo que necesito, susurró. Y dejaré las demás para que continúen creciendo. Era una costumbre que había aprendido de niña y jamás la abandonó. Continuó caminando. La cesta comenzaba a llenarse lentamente. Lavanda, romero, salvia, pequeñas flores blancas. Todo transcurría con absoluta calma. El viento, el bosque, el canto lejano de una tórtola. Nada parecía anunciar que el destino ya estaba allí, esperando muy cerca, muy cerca. Entre la hierba,
hermosas, de un color violeta muy intenso. Se acercó despacio con la misma tranquilidad con la que había caminado toda la mañana. La brisa movió la hierba, la serpiente se sobresaltó. Todo ocurrió en un solo instante, tan rápido que casi parecía un sueño. Eurídice dio un paso, su pie rozó el cuerpo del animal. La serpiente reaccionó por instinto. Un movimiento breve, un destello, una única mordedura. Después desapareció entre la vegetación tan silenciosamente como había aparecido. El bosque volvió a quedarse inmóvil como si nada hubiera sucedido. Eurídice bajó la mirada. Sintió un pequeño pinchazo en el tobillo, nada más. Al principio apenas le dio importancia. Pensó que quizás había rozado con una espina. Se agachó lentamente. Entonces vio las dos pequeñas marcas sobre su piel y comprendió. Su respiración se hizo un poco más profunda, no por miedo, sino por sorpresa. Intentó ponerse en pie, pero las piernas comenzaron a temblarle. La cesta cayó suavemente sobre la hierba. Las flores quedaron esparcidas alrededor. La lavanda, el romero, las pequeñas margaritas, como si el bosque las hubiera recibido de nuevo. Eurídice apoyó una mano sobre el tronco de un árbol. Miró hacia el sendero. El camino de regreso parecía, de pronto, mucho más largo. Orfeo, susurró. No fue un grito, solo un nombre pronunciado con dulzura, como quien espera que el viento pueda llevarlo hasta la persona que ama. Pero el viento aquella mañana soplaba en otra dirección y el bosque, por primera vez desde que ellos se conocieron, qué triste. Ay, es que soy muy sensible. Permaneció completamente en silencio. Debo decir que estoy en una etapa, ya me entendéis, que estoy muy muy sensible. Lloro por todo. Cuando la música aprendió a llorar es el título del siguiente capítulo. El sol comenzaba a descender lentamente. La luz dorada de la tarde se extendía sobre los campos, tiñendo de cobre las espigas de trigo y haciéndose brillar los ovillos, como si cada hoja estuviera cubierta por una fina capa de plata. Orfeo emprendía el camino de regreso. Los viajeros que lo habían invitado a tocar le habían ofrecido comida, descanso y compañía para la noche, pero él había sonreído con amabilidad y había rechazado todas las invitaciones. Hay alguien que me espera en casa, y para Orfeo aquella era suficiente.
misma tarde y que estaba deseando enseñar a Eurídice. Siempre era ella la primera en escuchar sus canciones. Decía que si una melodía lograba emocionarla a ella, entonces estaba preparada para ser escuchada por el resto del mundo. Orfeo imaginó su sonrisa. La imaginó sentada junto a la puerta de la casa, con alguna flor entre las manos, esperándolo como tantas otras tardes. Sin saberlo, aceleró un poco el paso. Al llegar al sendero del bosque, algo le llamó la atención. Era un detalle tan pequeño que cualquier otra persona lo habría ignorado. No se escuchaban pájaros, ninguno. El bosque seguía siendo hermoso. Las hojas seguían moviéndose, el viento seguía soplando, pero el canto de las aves había desaparecido. Orfeo se detuvo. Escuchó solo el silencio, un silencio espeso, extraño, como si el bosque entero hubiera contenido la respiración. Sintió un leve estremecimiento. No sabía explicar por qué. Simplemente su corazón comenzó a latir un poco más deprisa. Continuó caminando. Cada paso parecía resonar más de lo habitual sobre la tierra. Las ramas crujían bajo sus sandalias. Y aquella melodía que había estado tatareando durante todo el camino se apagó sin que él se diera cuenta. Entonces la vio. La pequeña cesta de mimbre estaba volcada junto al sendero. Las flores se habían dispersado por el suelo: lavanda, romero, margaritas. Como si alguien las hubiera dejado caer de repente. Orfeo reconoció la cesta al instante. Era Eurídice. La había tejido un anciano del pueblo el invierno anterior, Él mismo la había acompañado a recogerla. Se agachó lentamente. Tomó entre sus manos una de las flores. Todavía estaba fresca. Miró alrededor. Eurídice. Su voz sonó tranquila. Pensó que quizá estaba cerca. Uy, voy a llorar, Tal vez recogiendo más plantas. Esperó una respuesta. Solo respondió el viento. Volvió a llamar, esta vez un poco más alto. Eurídice. El bosque permaneció inmóvil. Entonces comenzó a correr. Nunca antes había corrido de aquella manera, ni siquiera de niño. Su respiración se volvió más rápida. Las ramas rodaban sus brazos. Las hojas golpeaban suavemente su rostro mientras avanzaba entre los árboles. No sabía hacia dónde iba. Solo seguía una intuición, como si algo invisible lo estuviera guiando. Y entonces la encontró. Eurídice descansaba junto al tronco de un gran fresno. Parecía dormida, tenía una mano apoyada sobre la tierra. La otra descansaba cerca
tantas veces, esperando verla abrir los ojos, esperando escuchar aquella pequeña risa que siempre aparecía cuando él fingía preocuparse demasiado. Pero no ocurrió. La llamó otra vez y otra más, cada vez con menos fuerza, hasta que su voz terminó convirtiéndose en un simple susurro. El viento acariciaba las hojas del fresno, nada más. Orfeo apoyó la frente sobre las manos de Eurídice. No lloró inmediatamente. Hay dolores tan profundos que las lágrimas tardan en encontrar el camino. Permaneció inmóvil durante largo tiempo, sin pensar, sin comprender, solo respirando el perfume de las flores que aún la rodeaban. Entonces vio las pequeñas marcas sobre su tobillo, dos diminutos puntos casi invisibles. Comprendió lo sucedido y una tristeza inmensa, silenciosa, más grande que cualquier palabra, llenó todo su corazón. Cuando el sol terminó de ocultarse, los habitantes del pueblo encontraron a Orfeo. Seguía allí, sentado junto a Eurídice, sin moverse, con la lira apoyada a su lado. Nadie se atrevió a interrumpir aquel silencio. Los ancianos inclinaron la cabeza. Las mujeres dejaron pequeñas flores alrededor de Eurídice. Los niños, que normalmente hacían preguntas sobre todo, permanecieron callados. Aquella noche no hubo canciones en el pueblo, no hubo risas, solo el sonido lejano de las cigarras y el murmullo del viento. Pasaron los días, después las semanas, y Orfeo dejó de ser el hombre que todos habían conocido. Seguía caminando por los mismos senderos, pero ahora lo hacía solo. Ya no buscaba nuevas melodías, buscaba recuerdos. Se detenía junto al viejo roble donde se habían conocido. Se sentaba junto al arroyo donde tantas tardes habían conversado. Recorría la colina desde la
los árboles comenzaron a inclinar lentamente sus ramas. Las hojas dejaron de moverse. Los ríos redujeron la fuerza de su corriente. Las estrellas parecían brillar con mayor intensidad. Y por primera vez incluso los dioses del Olimpo guardaron silencio para escuchar. Jamás había existido una música tan hermosa, porque no nacía del talento, ni de la técnica, ni del deseo de impresionar a nadie. Nacía del dolor de un corazón que seguía amando a alguien que ya no podía abrazar, y ese dolor era tan puro que atravesó el cielo, atravesó montañas, atravesó la tierra, hasta llegar a un lugar donde ningún mortal había conseguido hacer llegar una canción. Era el reino de los muertos, muy abajo, más allá de la luz, más allá de los ríos que separaban la vida de la muerte. Alguien abrió los ojos lentamente. Ay, es que guau. Como si hubiera escuchado su nombre en la distancia. Era Eurídice, y por un instante una lágrima recorrió su rostro, aunque ya pertenecía al mundo de las sombras y muy lejos de allí, sin saber que su música había cruzado el límite entre dos mundos. Entonces sería él quien iría a buscarla. Uy, perdón. Sin saber que su música había cruzado el límite entre los dos mundos, Orfeo comprendió una verdad. Si el destino no quería devolverle a Eurídice, entonces sería él quien iría a buscarla, aunque tuviera que caminar hasta el lugar del que nadie regresaba jamás. Siguiente capítulo, llamado El camino hacia el reino de las sombras. Dicen los antiguos sabios que existe un momento en el que el dolor deja de ser un incendio. Las llamas ya no consumen, ya no gritan, solo queda calor silencioso, constante, profundo. Un calor que acompaña cada pensamiento, cada respiración, cada paso. Así vivía ahora Orfeo. Habían pasado los días, después las semanas, y sin embargo, cada mañana despertaba esperando escuchar la voz de Eurídice, llamándolo por su nombre. Durante unos instantes, antes de abrir los ojos, olvidaba, y en esos breves segundos era feliz. Pero la memoria siempre regresaba, suave, implacable, como la marea que vuelve a la orilla, y con ella el silencio. Una noche, incapaz de dormir, salió de su casa. El cielo estaba completamente despejado. Miles de estrellas cubrían la oscuridad. La luna redonda y brillante iluminaba
Cuando llegó a la cima, se sentó sobre la misma roca de siempre, apoyó la lira sobre sus piernas y comenzó a tocar. No para los hombres, no para los dioses, ni siquiera para sí mismo. Tocó para Eurídice, como si pudiera escucharlo, como si el amor fuera un hilo invisible capaz de atravesar cualquier distancia. Las notas subieron hacia el cielo, después descendieron entre los árboles. El viento las recogió y las llevó muy lejos, mucho más lejos de lo que Orfeo podía imaginar. Aquella misma noche, en el Olimpo, Apolo, dios de la música y de la luz, permanecía en silencio. Era raro verlo callado, pero aquella melodía no necesitaba comentarios. La escuchó hasta el final. Después volvió lentamente la mirada hacia Hermes, el mensajero de los dioses. Hace mucho tiempo que ningún mortal ama de esta manera. Hermes asintió. ¿Lo ayudarías? Apolo guardó un instante de silencio. Hay caminos que ni siquiera los dioses pueden recorrer por otro. Debe ser él quien decida hasta dónde está dispuesto a llegar. Porque el verdadero amor nunca puede caminar en lugar de quien ama. Cuando la última nota desapareció en la noche, Orfeo levantó lentamente la cabeza y por primera vez desde la muerte de Eurídice sintió algo diferente al dolor. No era esperanza, todavía no. Era una decisión clara, firme, tan serena como el agua de un lago sin viento. Si Eurídice estaba en el reino de los muertos, él iría hasta allí. No importaban los peligros, no importaban las leyendas, no importaba que ningún mortal hubiera regresado. Jamás. Habían pasado demasiados días preguntándose por qué. Ahora solo existía una pregunta: ¿cómo llegar? Al amanecer, Orfeo comenzó su viaje. No llevaba provisiones, ni armas, ni armadura, tan solo una pequeña bolsa de cuero y un manto para protegerse del frío, y su lira, nada más. Muchos intentaron detenerlo. Los ancianos del pueblo hablaron con él. Nadie regresa del reino de Hades. Orfeo sonrió con tristeza. Entonces seré el primero. Un viejo pastor le puso una mano sobre el hombro. Muchacho, hay puertas que los hombres no deben cruzar. Orfeo observó el horizonte. Ya crucé la más difícil, la puerta de aprender a vivir sin ella. Después continuó caminando.
animales continuaban acercándose a escucharlo. Los ciervos caminaban junto a él durante un trecho. Los zorros observaban desde la distancia. Los búhos permanecían inmóviles en las ramas mientras la música llenaba el bosque. Era como si toda la naturaleza quisiera acompañarlo en aquel último viaje. Una tarde llegó hasta una montaña distinta a todas las demás. Había flores. No había flores, no crecían árboles, las rocas eran oscuras, el aire resultaba frío incluso bajo la luz del sol. Los ancianos hablaban de aquel lugar en voz baja. Decían que allí comenzaba el camino hacia el mundo subterráneo. Orfeo levantó la vista. Frente a él se abría una inmensa caverna. Su entrada era grande, que parecía la boca de un gigante dormido. Del interior salía un aire helado. No olía a tierra húmeda, ni a lluvia. Olía a campo, a un lugar donde los años dejaban de tener significado. Orfeo permaneció inmóvil unos instantes, escuchando. No había viento, no había pájaros, no había insectos, solo un silencio antiguo, un silencio que parecía existir desde el principio del mundo. Respiró profundamente, apretó con suavidad la lira contra su pecho y dio el primer paso hacia la oscuridad. La luz del exterior comenzó a desaparecer poco a poco. Cada vez que avanzaban unos metros, el mundo de los vivos quedaba un poco más atrás. Las paredes de piedra reflejaban el sonido de sus pasos, gota tras gota. El agua caía desde el techo de la cueva formando pequeños ecos. Parecía el lento latido de un corazón inmenso escondido bajo la montaña. Orfeo no sintió miedo, sentía respeto, como quien entra en un templo muy antiguo. Continuó descendiendo. El aire se volvía más frío, más pesado, más silencioso, hasta que, al cabo de un largo tiempo, la caverna terminó y ante él apareció un río. Sus aguas eran completamente negras, no reflejaban la luz, no dejaban ver el fondo, permanecían inmóviles, como si estuvieran hechas de cristal oscuro. En la orilla esperaba una pequeña barca de madera y dentro de ella un anciano de barba blanca sostenía un largo remo. No parecía sorprendido al ver a Orfeo, como si llevara siglos esperándolo. Sin levantar apenas la mirada, habló con una voz grave, lenta, gastada por incontables siglos. Hace mucho tiempo que ningún vivo llega hasta aquí. Orfeo dio un paso al frente. Sabía perfectamente quién era
llamas hasta el reino de Hades, y ningún mortal había cruzado jamás aquel río mientras aún conservaba el aliento. ¿Qué buscas en el reino de los muertos? Orfeo sostuvo con firmeza su lira. Busco a mi esposa, su nombre es Eurídice. Caronte permaneció callado. Había escuchado incontables súplicas. Reyes que deseaban vivir un día más. Guerreros que temían abandonar la gloria. Padres que lloraban por sus hijos. Pero nunca había escuchado a alguien descender voluntariamente por amor. El anciano apoyó lentamente el remo sobre la barca. «Sabes que nadie regresa de este lugar», dijo. Orfeo asintió. «Lo sé, y aún así has venido». «Sí». «Porque una vida sin ella dejó de parecerme una vida». Aquellas palabras hicieron que el viejo barquero guardara silencio. Después de tantos siglos, había olvidado la fuerza que podía tener el amor. Señaló la lira que Orfeo llevaba entre las manos. «Dicen que tu música conmueve incluso a las montañas. Tocarás para un viejo barquero». Orfeo sonrió con humildad. Tomó la lira y dejó que una melodía naciera lentamente. Era una música tranquila, hablaba de un amanecer entre los árboles, el sonido del viento moviendo el trigo, del calor de un hogar, del abrazo de la persona amada al final del día. Mientras las notas flotaban sobre Estigia, las aguas comenzaron a ondular suavemente. Caronte cerró los ojos. Por un instante recordó su propia juventud. Recordó un rostro que el tiempo casi había borrado de su memoria. Y una lágrima descendió lentamente por su mejilla. Cuando la música terminó, el anciano respiró hondo. «Sube a la barca, no porque hayas vencido mis reglas, sino porque has recordado a este viejo corazón algo que creía perdido». La barca comenzó a deslizarse sobre el río en un profundo silencio. Y mientras la niebla los envolvía lentamente, Orfeo sintió que dejaba atrás el mundo de los vivos. Frente a él comenzaba el reino de las sombras. Cuando la barca alcanzó la otra orilla, Caronte apoyó el remo sobre la tierra oscura. «A partir de aquí deberás continuar solo». Orfeo inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Tomó su lira y comenzó a caminar. El paisaje era diferente a todo cuanto había conocido. No existía el día ni la noche, solo una luz tenue, como un crepúsculo eterno, envolvía las llanuras del inframundo. A lo lejos caminaban innumerables almas, avanzaban despacio. El silencio sin prisa
parecía que todos comprendían el motivo de su viaje. Después de un largo camino, Orfeo llegó ante unas enormes puertas de piedra negra. Entonces un profundo gruñido hizo temblar la tierra. Delante de la entrada apareció Cancerbero, el inmenso perro de 3 cabezas. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Era el guardián del reino de Hades. Ningún alma podía escapar mientras él vigilaba aquellas puertas. Cancerbero comenzó a avanzar lentamente hacia Orfeo. Cada paso hacía vibrar el suelo. El músico sabía que no podía enfrentarse a una criatura semejante, así que hizo lo único que sabía hacer. Tomó la lira y comenzó a tocar. La melodía era tranquila, hablaba de la paz de un bosque al amanecer, del murmullo de un arroyo, del calor del sol sobre la hierba. Poco a poco, las 3 cabezas del enorme guardián dejaron de gruñir. Su respiración se hizo lenta, hasta que, con un largo suspiro, Cancerbero se tumbó frente a las puertas, como un viejo perro que, por primera vez en mucho tiempo, encontraba descanso. Orfeo acarició suavemente una de sus cabezas y el guardián cerró los ojos. Las inmensas puertas comenzaron entonces a abrirse. Al cruzarlas, Orfeo contempló un inmenso valle cubierto por una suave niebla. Miles de almas permanecían allí. Algunas caminaban, otras descansaban en silencio. Todas parecían llevar consigo los recuerdos de la vida que habían dejado atrás. Orfeo sintió una profunda compasión. Sin decir una palabra, volvió a tomar su lira. Las primeras notas recorrieron el valle como una brisa. Las almas fueron deteniéndose poco a poco. Muchos cerraron los ojos, otros sonrieron por primera vez en una eternidad. La música les recordaba el calor del sol, el perfume de las flores, la risa de un hijo, el abrazo de una madre. Durante unos instantes, el inframundo dejó de ser un lugar de tristeza y se llenó de recuerdos de la vida. Aquella melodía viajó por todo el reino, atravesó los valles, las montañas, los ríos, hasta llegar al gran palacio de Hades. Allí el rey del inframundo interrumpió su silencio y junto a él la reina Perséfone levantó lentamente la mirada. Los dos comprendieron que había llegado un visitante muy diferente a cualquier otro y ordenaron que aquel músico fuera conducido ante su presencia. ¿Os está gustando
presencia aportaba una extraña serenidad a aquel lugar silencioso. Orfeo avanzó despacio. Cuando llegó ante ellos, inclinó respetuosamente la cabeza. Durante unos instantes nadie habló. Fue Hades quien rompió el silencio. Orfeo, tu música ha recorrido todo mi reino, ha llevado paz a las almas, incluso Cancerbero ha olvidado por su momento su deber. Eso jamás había sucedido. Orfeo levantó la mirada, su voz era tranquila. No he venido buscando gloria. Solo he venido por Eurídice. Al escuchar a aquel nombre, Perséfone bajó lentamente la vista. Ella conocía mejor que nadie el dolor de ser separada del mundo que se ama. Hades permaneció unos segundos en silencio. Después habló con la calma de quien lleva siglos impartiendo justicia. Los vivos permanecen a la tierra, los muertos pertenecen a este reino. Ese es el orden que mantiene el equilibrio del mundo. Orfeo asintió. Lo sé, pero si hubiera permanecido en la superficie sin intentar recuperarla, habría traicionado el amor que juré proteger. No pido cambiar las leyes, solo os pido una oportunidad. El silencio volvió a llenar el gran salón. Perséfone observó a Orfeo con compasión. Después dirigió una breve mirada a Hades. No necesitaban hablar. Bastó aquel gesto para que el rey comprendiera lo que ella pensaba. Finalmente Hades se levantó de su trono. Su voz resonó por todo el salón. Traed a Eurídice. Pocos instantes después, una joven apareció entre las sombras. Era Eurídice. Su rostro era el mismo que Orfeo recordaba, sereno, dulce, lleno de luz. Los dos se miraron en silencio. No hicieron falta palabras. En aquella mirada cabía todo el amor que la muerte no había conseguido borrar. Entonces Hades habló una vez más. Os concederé una única oportunidad. Eurídice podrá regresar contigo al mundo de los vivos, pero deberás caminar delante de ella durante todo el camino. No podrás volver la cabeza, no podrás hablarle, no podrás comprobar si sigue tras de ti. Solo cuando ambos hayáis abandonado completamente el inframundo podrás mirarla de nuevo. Si desobedeces, la perderás para siempre. Orfeo respiró profundamente. La condición parecía sencilla. Después de todo lo que había superado, unos cuantos pasos más no parecía un gran sacrificio. Con decisión respondió: acepto. Hades asintió lentamente. Entonces el destino queda en tus manos. Orfeo tomó aire, ajustó
sobre su espalda y sin volver la vista comenzó el camino hacia la luz. Detrás de él, Eurídice dio el primer paso y juntos iniciaron el regreso hacia el mundo de los vivos. Orfeo caminaba despacio. Delante de él comenzaba a aparecer poco a poco la claridad del mundo de los vivos. No estaba lejos, solo tenía que seguir avanzando. Detrás de él caminaba Eurídice. Él no podía verla, tampoco podía escuchar sus pasos. Solo recordaba las palabras de Hades. Confía. Al principio el camino fue tranquilo, pero cuanto más cerca estaba de la salida, más crecía la duda en su corazón. El silencio era absoluto, ni una respiración, ni el roce de un vestido, nada. Por un instante pensé, ¿y si ya no va detrás de mí? Sacudió aquella idea. Continuó caminando, pero la duda regresó una y otra vez. La luz estaba ya a unos pasos. El aire del bosque comenzaba a sentirse. Solo faltaba un instante más. Entonces, el miedo fue más fuerte que la confianza. Orfeo se detuvo y muy lentamente giró la cabeza. Ahí estaba Eurídice, tan hermosa como el día que la conoció. Sus ojos se encontraron por última vez. Ella sonrió con infinita ternura. No había reproche en su mirada, solo amor. Y una inmensa tristeza. En ese mismo instante, su figura comenzó a desvanecerse, como la niebla cuando llega el amanecer. Orfeo extendió las manos hacia ella. Eurídice, pero ya era demasiado tarde. Las leyes del inframundo no podían romperse. Antes de desaparecer por completo, Eurídice susurró con una voz tan suave como el viento entre los árboles: siempre estaré contigo. Y desapareció. Orfeo quedó inmóvil. La salida estaba justo delante de él. Había logrado escapar del reino de los muertos, pero lo hizo completamente solo. Comprendió entonces que la prueba nunca había sido recorrer el camino. La verdadera prueba había sido confiar hasta el final. Y con el corazón lleno de amor y tristeza, regresó lentamente al mundo de los vivos. Qué triste, ¿no? Los años fueron pasando. Orfeo volvió a recorrer bosques, montañas y ciudades con su lira entre las manos. Quienes lo escuchaban decían que su música había cambiado. Seguía siendo hermosa, pero ahora estaba llena de una profunda serenidad. Era una música que hablaba de amor, de la pérdida de la esperanza. Muchos al escucharla regresaban a sus hogares con el deseo de abrazar un poco más fuerte a quienes amaban.
las flores silvestres cubrían el sendero y el cielo comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Se sentó sobre una vieja roca, tomó su lira por última vez y tocó una melodía tranquila, la más hermosa de todas. Cuando la última nota se perdió entre los árboles, cerró los ojos con una sonrisa serena. Su largo viaje había terminado. Las antiguas leyendas cuentan que al cruzar de nuevo el río Estigia, Caronte lo recibió como un viejo amigo. Esta vez no había tristeza, solo paz. Al llegar a la otra orilla, una figura lo esperaba. Era su esposa. Sonreía como el primer día. Orfeo caminó hasta ella sin prisa. Tomó sus manos entre las suyas y esta vez nadie les pidió que se separaran. Ay, que lloro. Estoy fatal. Nadie les puso a prueba. Desde aquel momento caminaron juntos para siempre. Y dicen los poetas que cuando una suave brisa mueve las hojas de los árboles y parece traer consigo una música lejana, quizás sea Orfeo y su lira tocando una canción mientras Eurídice camina a su lado, porque el amor verdadero puede ser puesto a prueba, puede conocer la tristeza, incluso puede atravesar la muerte. Pero mientras existe